Amigos, muy buenos días, buenos días. Hoy es 11 de noviembre. Qué gusto que estén con nosotros como cada mañana. Esto es Despierta con CDN. Hoy estamos listos para informarles. Nuestra querida Yanessi Espinal, también Nelson Rodríguez, esta servidora. Ya han visto ustedes el equipo matutino. Los que están detrás de esta cajita son los que realmente hacen este espacio. Mención especial para nuestro productor, Kelvin, para nuestros editores. En fin, hay mucha gente trabajando y tenemos que además unirnos, porque lo que hemos tenido esta semana no ha estado sencillo y no termina sencillo, señores. Hemos venido de una semana con tragedia por las lluvias que ocurrieron el pasado viernes. Anoche, precisamente, o ayer en la tarde más bien, consiguieron a una 9ª víctima del efecto de las lluvias, de esas inundaciones terribles que conmocionaron a la capital de la República Dominicana por una vaguada, por una situación que incluso no se advirtió en demasía. A eso me refiero. Habían algunas alertas, pero nadie predijo el volumen de agua que cayó el pasado viernes. Hoy preocupada yo por varias situaciones de las que les voy a comentar más adelante. Hay una con relación a situaciones de criminalidad, y es que han apedreado vehículos en varios túneles y avenidas. Eso es algo que se repite. Parece que eso no está pasando en este país porque nadie le presta atención. Eso está pasando en la 27, está pasando en el túnel de las Américas, está pasando en la avenida George Washington, en varias avenidas de la capital, con luz o sin luz, de día o de noche. He sabido por testimonios cercanos que incluso a las 4 de la tarde, plena 27 de febrero, la policía, bien, gracias. Y dice, no, es que como no han denunciado. Oigan, involúcrense, más allá de lo obvio, de lo aparente. Pero nada, vamos a ver otros temas relacionados a la criminalidad y la delincuencia en el país un poquitico más adelante. Nelson, ¿te censaste ya? No, todavía. Yanessi, ya. No han llegado los empadronadores todavía, pero apenas eso inició ayer, señores. Buenos días. Encantada de compartir con ustedes y este nuevo amanecer, sobre todo dándole las gracias a Dios por darnos la oportunidad de iniciar el día hoy junto a ustedes. Y como decía Catherine, son muchos los temas. La semana comenzó cargada de información y termina cargada de información. Ayer arrancamos con el censo, ya hemos visto cómo ha ido evolucionando, pero conjuntamente parecería algo como si hubiese sido coordinado. Uno sabe que no. El representante de la ONU llamó a la República Dominicana de una manera bochornosa a que detenga las deportaciones de ilegales, una cosa que no es, que usted no la ve porque es algo, una atribución de cada país de decidir quiénes están en su territorio o no, y a nadie se le puede pedir que mantenga ilegales en su territorio. El presidente Luis Abinader le respondió de manera contundente a esta declaración del comisionado de la ONU, una falta de respeto. Pero, señores, si los empadronadores todavía no han tocado la puerta de su casa, esté pendiente porque llegarán en cualquier momento. Ayer, al inicio de la jornada del censo, se ha reportado algunos retrasos, situaciones, pero que a mí me parece que son propias del inicio de este proceso que va a durar 2 semanas. Entonces no hay que desesperarse, hay que apostar al éxito de este censo que tuvo que posponerse. No hay razón para que no sea exitoso, y las personas que tienen algún tipo de críticas también tienen que ser escuchadas, pero hemos apostado a esto como país y nuestra gran apuesta tiene que ser al éxito. El tema de la criminalidad, señores, cuántas informaciones que nos llenan de terror, porque las redes sociales que se han convertido como en ese catalizador de las cosas, como más rápido, porque la intermediación entre la información en lo que llega a la población y a los grandes medios como CDN, como El Caribe, se toma un tiempo. Pero en las redes sociales ahora le dan la oportunidad a la gente de publicar rápidamente las informaciones cuando suceden este tipo de cosas. Y la verdad es que lo que está ocurriendo necesita una respuesta. Es viejo el tema, es viejo. En todas las encuestas que se publican, las que no se publican, siempre sale que es la principal
preocupación de la gente, pero no han dado pie con bola nuestras autoridades para ir resolviendo este problema. De todo esto y mucho más vamos a comentar hoy aquí en Despierta con CDN, Nelson. Buenos días, buenos días. Efectivamente, el censo arrancó. Eso fue un día de ajustes. La carga se irá emparejando, es aparejando, pero nosotros dijimos para allá emparejando. En el Cibao. Por el camino, cosas naturales de una tarea monumental tan grande como esa, sectores que no previeron, sitios que no llegaron, pero recuerdo el primer día de 14, hasta la misma tablet, que estaban sin batería. Cosas así. Parece que cogieron consejo aquí. Sí, no, pero no hay que ser muy tremendista. Yo reitero, hay que brindarle su apoyo, esperar que todo salga bien. Ya lo que nosotros dijimos antes del censo ya no vale, ya comenzó. Claro. Que sirva de experiencia para el censo número 11, que debe ser, bueno, no sé si en el 30 o en el 32. Porque cada 10 años y este tiene 2 años. Y cuando se publique la totalidad quizás ya estemos en el 24. No, ellos dicen que los primeros datos van a estar... Los primeros, pero la totalidad. En el primer trimestre, dicen, o sea, pero la totalidad, antes de marzo tendremos algunos... Hay muchas expectativas de lo que puede salir de ahí, que es la labor propia de un censo. Nadie puede pretender que salga lo mismo que el 10. Yo sí... le pido a las autoridades, a todos los niveles, que se concentren en el censo, que dejen de estar tirando piedras hacia atrás, que no hagan comparaciones y que trabajen para que esto quede bien, que se le brinde apoyo a Miosotis Rivas, se llama, y a todos esos jóvenes y la gente que está trabajando en el censo, que necesita la mano amiga de todos los funcionarios, de todos los ministros, de todo lo que se necesite. Ahí están los recursos, eso está presupuestado. 3.600 millones de pesos. A propósito de las inundaciones, hoy se cumple una semana exactamente, y eso no se va a quedar de ese tamaño, porque hay que tomar medidas, y hay mucha gente aún que está necesitada. Hay otras gente que le cambió la vida. Por cierto, Nelson, que quiero hacer una mención. Ayer vi a Carolina Mejía acudir a varios barrios afectados de la capital, o sea, a una semana, no es que van en el primer momento y después se olvidan, o sea, que ese trabajo, al parecer, de seguimiento, de apoyo, se está haciendo, cosa que hay que felicitar, porque a veces pasa como en las elecciones, que van al principio y después se olvidan de la gente. No, como el Pablo Nochebuena, fueron el viernes pasado, si no el viernes, cuando acudieron los primeros equipos de rescate, el sábado estaban temprano, no solamente Carolina, sino también otros funcionarios y también algunos dirigentes de oposición que fueron a prestar apoyo y en una mano amiga a la gente, y ya después, una semana, todavía estamos viendo la acción de la alcaldesa. Sí, son muchas. Ahí vi el presidente Abinader que destinó recursos para intervenir el barrio Las 800. Sí, lo que tienen es que sacar esa gente. El problema es que son muchas 800 que hay, pero por lo menos que si hace una intervención agresiva que pasa por mover ese barrio. Pero, claro. Pero cómo se mueven 800 familias, porque me dice que el nombre viene de eso, pero eso hace tiempo que eran 800 familias, pero ni modo. Yo insisto en el llamado a que se acerquen a personas que estén necesitadas. Son muchas personas que pueden salir a camino con una pequeña ayuda, de un electrodoméstico, de un colchón. Son muchas personas que necesitan ayuda, no se topa cada rato. Cuando baja la base, uno se da cuenta que son mucha gente necesitada. Pero ahí está el fin de semana, por lo menos hoy no vendrá un aguacero, a lo mejor ni llueva, pero ya lo veremos ahorita con Gin Suriel. Vamos al contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos insiste en pedir a República Dominicana detener deportación de haitianos. El presidente Abinader reacciona y califica como irrespetuosas esas declaraciones. Denuncian ola de atracos en el centro de la ciudad. Vecinos de Naco advierten que delincuentes ingresan a sus casas como hombres araña. Tímido inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Hoy estará con nosotros el doctor Emil Jorge Mansur. Hablaremos de la incidencia de la influenza y otras afecciones respiratorias. También estará con nosotros el editor tecnológico Juan Medina. Hablamos de ciberbullying. Señores, ahora ha llegado el momento de conocer lo que traen las portadas del periódico El Caribe y el portal de CDN. Para eso está con nosotros nuestro querido Francisco Medrano. Para mí, Camañito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yanesi. Saludos para todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto nuestros amigos televidentes que están en sintonía bien temprano, como cada mañana. Vamos rápidamente a verificar qué tiene el periódico de nuestra casa en portada en este viernes y lo hacemos con el primer día de la jornada del Censo Nacional. Este jueves los empadronadores comenzaron a censar a las personas de manera tímida mientras se adaptaban a los equipos que recopilan las informaciones sobre población y viviendas. En otra nota del Caribe, dueños de centros de diversión piden interpelar al ministro de Interior y Policía por la medida que regula el horario en la venta de bebidas alcohólicas. Además, hablamos del presidente Luis Abinader, que rechazó el pedido de la ONU de detener las deportaciones forzosas. Dijo que las medidas continuarán. Y cerramos la portada del Caribe con la Dirección de Aduanas y el Aeropuerto Cibao, quienes retomaron el servicio de carga aérea. Ejecutivos de ambas entidades destacaron la importancia de este servicio. Les invitamos también para que conozcan la contraportada del periódico El Caribe. Hablemos de informaciones del mundo de los deportes y es que la selección de República Dominicana superó a Argentina. El equipo dominicano derrotó 80-69 al combinado de Argentina en la quinta ventana clasificatoria del Mundial de la FIBA 2023. Y la invitación esta mañana es que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer de otras informaciones importantes como esta de la presentación del proyecto estratégico a inversionistas para relanzar el turismo en la costa norte de nuestro país. Además, en CDN Digital nos referimos a la advertencia de miembros del PLD al ex senador Julio César Valentín. Dicen, abandonar el Partido Morado es un suicidio político. Y cerramos las principales de CDN Digital con el jurista Félix Portes, quien dijo que una posible demanda de Wilkin García, alias Mantequilla, en contra de comunicadores no prosperaría en la justicia. Así que les invitamos para que amplíen todas estas informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Bien, hablábamos de las inundaciones del viernes pasado al principio. Vamos a ver hoy viernes qué nos trae el clima, el tiempo, meteorología para el fin de semana. Y eso estará a cargo de Gis Uriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya es viernes, antesala del fin de semana y tenemos en nuestra región la presencia de la onda tropical número 51 moviéndose hacia el oeste en el Mar Caribe. Este sistema atmosférico estará combinándose con una vaguada que se ubica al noreste de la región del Caribe y del territorio nacional y por lo tanto vamos a experimentar un aumento de la nubosidad y de la posibilidad de que ocurran precipitaciones de importancia en ocasiones, especialmente para esta tarde y también para esta noche. La onda seguirá moviéndose entre hoy y mañana hacia el oeste del Mar Caribe, al sur de República Dominicana, y al interactuar con la vaguada estará desarrollando núcleos nubosos en gran parte del territorio nacional. Esto traerá como consecuencia la producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes desde hoy
y durante los próximos 2 días. Será un fin de semana con precipitaciones en gran parte del país, especialmente hacia la región del Cibao, también hacia la cordillera central. En ocasiones, y especialmente para el domingo, podrían desarrollarse algunas inundaciones en la zona norte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, gracias, Jim Suriel. Ahí está el reporte del fin de semana. Atento a eso. Saludamos también a la audiencia en Facebook Live. Qué bueno es tenerlos allí temprano. Ahí está comentando Dalvi Rodríguez desde Dajabón, allá en la frontera. Un abrazo, Dalvi, para ti. Susan Perdomo dice, buenos días, bendiciones para todos los que componen este espacio noticioso. Gracias, querida amiga. Yuset Ortiz, desde Esperanza, en la provincia de Valverde. Qué bueno tener a gente así, que está lejos, pero que uno la siente cerquita. Ángel Vargas dice, buenos días y saludos para todos. Buen fin de semana, que así sea. Pedro Julio Aquino también nos manda feliz fin de semana y dice, vamos al censo. Giovanni Collado dice, los maestros deben tener quien los defienda, ya que los estudiantes no respetan ni a sus padres y van armados a las escuelas. También nos saluda Kelvin Torres Melargüello, nos manda bendiciones. Héctor Franco dice, buenos días. Dice, de acuerdo con nuestro presidente Luis Abinader, somos un país soberano. ¿Y por qué la ONU no critica a Italia, que no está recibiendo a los barcos repletos de inmigrantes? Y Francia los está acogiendo, se pregunta Héctor. Es un buen análisis. A los que dirigen esa institución, que acojan a nuestros vecinos y serán justos, porque ya nosotros sobrepasamos y por mucho la ayuda de nuestros vecinos. Hay que decir a favor de la Meloni que ella aceptó 2 barcos en estos días. Ajá. Lo discriminó, mayores de edad, niños, sí. Y Francia aceptó uno porque era el punto más cerca, no es que Francia está aceptando. Estaba por ahí cerca. Y... Eso, no, él se pregunta si Francia está aceptando acaso. No, que no podía hacerlo, iba a dejar morir ahí. No es que Francia está aceptando, esa gente no quiere inmigrantes. Bueno, ni Italia, ni Francia, ni la Unión Europea, nadie. No quiere a nadie. Cuando necesita mano de obra, ahí sí, ellos mismos. Pero, hacen sus gestiones. Ojo con eso, ninguna de esa gente de Estados Unidos ha deportado 25,000 haitianos de septiembre aquí. ¿Tú sabes que le pidan a Estados Unidos que no deporten. Pero tú sabes quién se la pasa hablando también de los migrantes. Ajá. Y que apoyo a los migrantes y tal. Bueno, cosa que con la que yo puedo estar de acuerdo, además no me luce no estarlo, ¿no? O sea, un trato digno, igualitario, lo que ustedes quieran, el Papa Francisco, pero yo no he visto ningún inmigrante ilegal en el Vaticano. No. No, es un estado muy pequeño. Bueno, pero ahí en la Plaza San Pedro cabe mucha gente, ¿no crees tú? En Casa de Campaña. Ahí en Casa de Campaña, un campo. Llegaste de buena. Dime si no sería un buen mensaje. O sea, la iglesia católica en pleno, abrazando en la Plaza San Pedro a los inmigrantes ilegales, dando ejemplo al mundo. Pero sorprendió Solidaridad, la claro. Meloni, de 3 barcos aceptó 2, claro. Ella seleccionó personas enfermas, mayores de edad, mujeres embarazadas, y los otros se quedaron en alta mar. Bueno, vamos también a saludar a Felipe Padilla, que nos manda saludos. José Santana de Champs. Felipe dice, apoyamos totalmente al presidente. Deportar ilegales, pero cuidado con la reacción del tío Sam. Abinader, no te aflojes, le dice. Miguelina Sánchez dice, el presidente y el país está en su derecho de deportar a toda la persona que llegue al país. Delio Samuel Marmolejos Frica también con nosotros, Pedro García. En fin, vámonos a la pausa comercial, el día está caliente. 7:25 y estamos de regreso en Despierta con CDN. Y en este preciso instante vamos a conocer las principales informaciones de nuestros pueblos. Vamos a ver cómo está el interior del país. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras agencias de seguridad, confiscaron 444 paquetes presumiblemente cocaína y apresaron a 2 hombres en un operativo en las costas de Punta Salinas del municipio Baní. La Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas solicitó al presidente Luis Abinader que autorice la realización de los estudios de impacto ambiental del proyecto Romero para que se determine la factibilidad o no de esta actividad en San Juan de la Maguana. Habitantes en las comunidades de Ranchito, Cruce de la Lina, Sabana Angosta, entre otras, del municipio de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal, realizaron una misa en protesta por el mal estado en que se encuentran las calles de esas barriadas. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana informa que ya están publicadas en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el conjunto de obras viales para el Distrito Municipal de Tavera, provincia La Vega.
En Higüey, la Federación Dominicana de Municipios completó la entrega de $1 millón en ayuda a las familias de la región este afectadas por el huracán Fiona. Lisa Gil, CDN. Muchas gracias, Lisa Gil. Orillábamos el término de la ONU, de Abinader al principio, las repatriaciones. Mire, por la alta investidura del presidente de la República, él no da pela de lengua, pero le dijo buen freco, ¿entiendes? Lo puso en su sitio. Le digo buen freco. Volker Turk. Sí, Volker Turk, ese es el comisionado. ¿Tú sabes que cuando lo mencionaron hace poco, que lo porque él no tiene mucho tiempo como alto comisionado de derechos humanos, antes era Bachelet, y yo le pregunté a unos, bueno, no voy a decir quiénes, me lo voy a reservar. Sí. Me dijeron, él es un amigo de la República Dominicana. Yo dije, ¿En serio? caray, menos mal. Ayer yo dije, bueno, no alcanza la categoría de pela de lengua, es pela de lengua que se pela de lengua. Pero lo puso en su sitio por freco. Francis Zavala trae reporte de la respuesta contundente que le dio el presidente Luis Abinader al alto, ¿cuánto me dirá? Porque es alto funcionario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Veamos. No decir bajo. Esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Nueva vez en la Organización de las Naciones Unidas se inmiscuye en la política migratoria de República Dominicana. Pero esta vez, visiblemente molesto, el presidente Luis Abinader les respondió a Volker Turk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. República Dominicana es el país que ha cargado, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Tras el funcionario internacional solicitarle a las autoridades de República Dominicana detener las deportaciones de haitianos hacia esa nación, el mandatario dominicano advirtió que se incrementarán las repatriaciones. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Luego de que el vocero de la presidencia informara a través de su cuenta de Twitter que en el periodo agosto-octubre del 2022 se repatriaron 60.204 haitianos y 108.436 en todo el año. Inmediatamente el alto comisionado para los derechos humanos pidió detener las deportaciones y recordó en un comunicado que la violencia armada y las violaciones de los derechos humanos en Haití no permiten el retorno seguro, digno y sostenibles de los haitianos hacia su país. El presidente Luis Abinader les recordó al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU que la soberanía de cada nación es potestad de cada gobierno, por lo que sus declaraciones están fuera de lugar. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, CDN. Bien por nuestro presidente Abinader, esa respuesta. Lo que dice el comisionado es que hay una crisis humanitaria en Haití, que aguantemos eso, que no le mandemos gente a los haitianos. Pero yo daba el dato al principio. Hay un informe de Amnistía Internacional, eso hace como 14, 15 días, hace 2 jueves, que acusa a Estados Unidos de discriminación, de racismo, de maltrato en la frontera, y que documenta, como decía al principio, la deportación de 25.000 haitianos de septiembre a mayo. Y hay otro dato que lo dio una organización, una ONG, no memorizo el nombre, de que Biden en su primer año y medio ha deportado más haitianos que lo que deportaron Bush, Obama y Trump juntos. De esos 3 gobiernos deportaron 16.000 y tantos haitianos. Y en 14 meses, año y medio, 18 meses, Biden deportó más de 25.000. Entonces, que le pidan a Estados Unidos que no deporte haitianos, allá que ellos tienen que ver, y apoyar a la República Dominicana. Se lo ganó, y eso enaltece la figura del presidente de la República, porque uno se siente representado. Nelson decía al principio, cuando presentaba el video del presidente Abinader dándole su
que usted dijo que no calificó para pera de lengua, con el lenguaje corporal del presidente, el todo, más la palabra califica casi, porque el presidente se nota bastante molesto y con lo que dice su lenguaje, su actitud frente a esta declaración es la contundencia, además de la palabra, con que ha respondido a esta frescura del comisionado, el alto comisionado de la ONU. Así que el lenguaje corporal del presidente también dijo mucho. Miren, el señor, ¿cuál es que es el nombre de él? Tusk. Sí, Tusk. Volker Turk. Exacto. El caballero en cuestión es el comisionado de Naciones Unidas, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde septiembre. O sea que no han pasado, o prácticamente han pasado 2 meses, y él en su declaración, la podemos ver en pantalla, porque incluso está compartida en la página web. No veamos a Rafael Cadenas, de ese caballero hablamos ahora. Hablemos del señor Tusk, Volker Turk, perdón, ahí está. Declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Compartimos el link en nuestro grupo de WhatsApp. Habla y dice específicamente: hace una semana yo pedí que se detuvieran las deportaciones a Haití. Dada la crisis humanitaria y de derechos humanos por la que enfrenta ese país, me preocupa ver que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde la República Dominicana. Cuando uno lee eso, palabras más, palabras menos, es como que, bueno, pero es que yo di una orden. El tono luce a orden. O sea, hace una semana, es como cuando tú regañas a un muchacho. Sí. Hace una semana yo te dije que pararas eso, y tú le diste para allá, y tú insististe. Yo te di una orden, ¿no? ¿Por qué entonces, no la violaste? Fíjense que ese comunicado tiene 3 párrafos. Está contenido así en la página, ¿no? Dice: declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la deportación de haitianos de República Dominicana. 10 de noviembre, 3 párrafos. Lo que les comento, el boche inicial. Hace una semana yo te dije que hicieras eso. Un segundo párrafo, donde dice: la incesante violencia armada y sistemáticas violaciones de derechos humanos, Reitero mi llamamiento a todos los países de la región, incluida la República Dominicana, para que detengan la deportación de haitianos. Y finalmente, suelta esta perlita, que no es menos grave, ¿eh? Pido a las autoridades de República Dominicana que redoblen sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o en la condición de inmigrante. Yo les decía al inicio que a mí no me luce en absoluto, solidarizarme con ninguna causa, con nada que tenga tufo xenofóbico. Al contrario, todo lo contrario. Yo soy orgullosamente inmigrante. Orgullosamente inmigrante. Ahora, República Dominicana, Venezuela, cualquier país, Estados Unidos tiene derecho a normar sus migraciones. Evidentemente, hay problemas. Eso lo sabe todo el mundo. Que aquí hay gente que hace negocios con los migrantes ilegales. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, yo pienso que el señor Turk, en cuestión, que tiene 2 meses ahí en esa oficina de derechos humanos, lo primero que tiene que hacer, quizás, es venir a la República Dominicana, conversar con las autoridades, hacer un análisis objetivo y llamar las cosas por su nombre. En Haití hay una situación súper delicada de violencia desbordada. Y República Dominicana está tomando las medidas que la comunidad internacional insiste en bypassear. ¿Saben lo que es bypassear? Cuando se pone un bypass, precisamente es como que se le pone dilación al flujo sanguíneo. O sea, hace que eso pase así como suave. Y en este caso eso es lo que ha hecho la comunidad internacional, bypassear una decisión que han debido tomar hace tiempo. Entonces, yo creo que el dedo acusador de Naciones Unidas debe dirigirse hacia donde tiene que dirigirse. Y con este tipo de comunicados no se logra absolutamente nada. Una respuesta del presidente de la República que yo creo que ha sido una respuesta justa. Sí, el presidente sintoniza con algo. La imprudencia de este señor llega tan lejos que esa declaración es la da el mismo día que se está iniciando un censo de población en la República Dominicana. Además. Eso puede malinterpretarse porque se sabe que hay una agenda. Recuérdense en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que querían que nosotros firmáramos una declaración final que dice a los países que instalen centros de refugiados. Eso es a nosotros, porque ¿qué otro país tiene a Haití de vecino? Nosotros. Instalar centros de refugiados. Entonces el presidente Abinader
En este caso, nuestro canciller que estaba allá no firmó eso, la declaración de Los Ángeles. Aunque hagan bendita a los Estados Unidos, no la firmó porque quieren montar unos centros de refugiados. ¿Qué es montar un centro de refugiados? Darle categoría de refugiado a todo el haitiano que cruce para acá. Y eso tiene una implicación. Claro. Tú no lo puedes deportar, tú le tienes que buscar trabajo, tú le tienes que buscar escuela a sus hijos. No, señor. Entonces, bien por el presidente Abinader, inoportuna porque se sabe que hay una agenda y esas declaraciones pueden entenderse como parte de la agenda que están impulsando todos esos organismos internacionales. Sí, así es. Pero es penoso cuando este señor habla de que la situación de violencia interna y la situación de inseguridad no permite el retorno seguro de los haitianos que han salido de manera ilegal y que los países quieren regresar a su territorio. Ok, ¿y qué ustedes han hecho para que esa situación de violencia insoportable que vive Haití mejore? ¿Qué ha hecho la ONU? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo tantos millones de personas viven en esta situación de hambre, de violencia, donde las pandillas, bajo el gobierno de pandillas? ¿Y qué ha hecho? Bueno, no, la solución es que la República Dominicana instale campos de refugiados para que vengan y se instalen aquí. Esa es la solución que está planteando la Organización de Naciones Unidas. Mejor que den otra respuesta más acorde con su labor a nivel mundial, porque la verdad es que hasta se deslegitima la función de ese organismo en la medida en que da este tipo de declaraciones y una salida como te digo que no tiene 2 meses ahí. Sí, entonces como que le quita autoridad y legitimidad a ese organismo. Bueno, pues cambiando un poco el tema, yo les comentaba al inicio del programa que estoy particularmente preocupada por distintos hechos de criminalidad que han ocurrido en las últimas semanas en el Distrito Nacional, en el centro de la ciudad, en el corazón. Ojo con esto, y voy a hacer el comentario previo para que no se malentienda lo que sigue. De ninguna manera un delito en Naco es menos delito que un delito en Villamella o en cualquier otro lugar de la ciudad. Haciendo esa salvedad, que me parece a mí absurda, pero que hay gente que lo comenta en redes, y yo prefiero hablar de eso de entrada para no contaminar el comentario, les cuento lo siguiente. En la jornada previa, y esto está en mis redes sociales, en Twitter, tuve una conversación. Las imágenes que ustedes van a ver corresponden a varios hechos delictivos que ocurrieron en las últimas semanas. En estas se aprecia a un individuo robar a una madre, incluso en presencia de sus hijos. Los jóvenes los niños cuando iban a la escuela, pues fueron atracados con su madre, así, a plena luz del día. Eso está pasando en la ciudad capital. Más adelante van a ver ustedes otras imágenes. Esto creo que ocurrió en Santiago. 6 hombres en 3 motocicletas atracan a punta de pistola a un motorista. Yo no sé qué tanto afán era, que lleva, pero parece que llevaba una funda con dinero, probablemente sea un mensajero de un banco, no lo sé. Pero son imágenes que han surgido en las redes sociales y que además se han viralizado. Hay otra que corresponde a un individuo que al parecer roba una bicicleta y se sube cual hombre araña en un sector de la capital llamado Naco, que todo el mundo conoce. Esas imágenes seguramente nuestro editor las va... Bueno, esto pasó también en otro edificio de la capital. Entraron a la vivienda y se sabe poco más que las imágenes que estamos viendo. Las mascarillas se han convertido en el mejor aliado de los delincuentes. Ya no hace falta encapucharse, porque bueno, para eso tengo mascarilla. ¿Y a quién le resulta raro que alguien tenga una mascarilla en la calle? Bueno, a poca gente. A veces uno dice, oye, todavía hay gente usando mascarilla, pero sí, pasa y la gente tiene derecho de usarla. Pero esto es lo que está ocurriendo. Esto pasó también en la capital dominicana. En la jornada previa, y aquí sí pueden venir conmigo, compañeros, me reuní con un buen amigo. Esto no es una versión de que me la contaron de que fulano, no. A un buen amigo le pasó el pasado viernes en la madrugada, en la noche del jueves para el viernes, a las 3 de la mañana. Sintió el frío de un cuchillo en su cuello mientras dormía junto a su esposa en el sector de Naco, acá en la capital. Él por un momento pensó que era uno de sus hijos. Tienen 4 hijos. Y pensó en algún momento que el que le estaba tocando la cara era uno de sus hijos. Cuando se despertó pensaba incluso que era una pesadilla. No era una pesadilla. Me dijo, Catherine, era un hombre
me dijo, estoy seguro que era haitiano. Y estaba acompañado de otro hombre que tenía a mi esposa también con un cuchillo al cuello. Yo no lo podía creer, me dice. Y inmediatamente le dije, ¿qué quieren? Me dijo, ¿dónde está la pistola? Él dijo, no tengo pistola. Dame todo el dinero que tengas, dame todas las prendas que tengas. Le dijo, pues vamos a intentar hacerlo. El episodio que les voy a narrar en cuestión duró más de 40 minutos. Él vive en un piso 3, en un edificio de la zona de Naco. La primera pregunta, evidentemente, en medio del asunto es, ¿dónde están mis hijos? ¿Cómo están mis hijos? Y uno de los individuos, el único que habló, que les comento, él dice era haitiano, dice, están con mi compañero. Están con un compañero. En medio del terror sacaron todas las prendas que tenían, más, menos, les preguntaban por una caja fuerte de la que finalmente pudieron llevarse algunos pocos miles de dólares que tenían guardados en la casa, y finalmente escuchan el terror en la voz de su hijo, que entró a la habitación y vio semejante panorama. El padre, la víctima en cuestión, intentó de una manera salvar la situación para no causar un trauma mayor a su hijo. Le dijo, son unos amigos, estamos jugando. En una suerte de dibujo, cual la película de Will Smith, no sé si la recuerdan. El niño entendía que algo estaba mal, pero no pasó mayor cosa. Uno de los delincuentes accedió a esa suerte de juego imaginario en el que ellos jugaban a eso, a robar o a sacar cosas de las cajas. Un niño de 8 años. Le permitieron que el niño se sentara en la cama y finalmente los ladrones en cuestión rasgaron vestidos de la mujer y los ataron con las manos atrás. El niño estaba ahí en la escena, ya aterrorizado. Uno de los ladrones les dijo, el niño se viene con nosotros. Ellos evidentemente se negaron y le pidieron que por favor no se lo llevaran porque el niño iba a gritar y sus otros 3 hijos que estaban en la habitación contigua podían despertar y la situación podía salirse de control. Los ladrones accedieron y le dijeron al niño, cuenta hasta 100. Y el niño, temeroso y nervioso, dice que contó hasta 15. Ya los individuos se habían ido. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo mismo entraron? Subieron por el edificio brincando de una pared a otra, de un balcón a otro, cual suerte de hombre araña. Mi amigo en cuestión bajó a su edificio después de ver por dónde fue que entraron. Entraron por el balcón, tiene una ventana de estas que se cierran. Él no recuerda definitivamente si la dejó cerrada o si la forzaron. Evidentemente nervioso, me cuenta que cuando baja, pregunta, ve al vigilante, el vigilante dormía. Eran las 3 de la mañana. Las cámaras de seguridad registraron absolutamente todos los movimientos, la policía fue avisada, está enterada. Y cuando él conversa con la policía le dice, es que no es el único caso. Está pasando de manera reiterativa. Y a veces tomamos a estos sujetos y al día siguiente los sueltan. Tenemos que soltarlos. Incluso cuando yo coloqué esta información que les digo en mi cuenta de Twitter anoche, tratando de llamar la atención no solamente de las autoridades, sino también de la ciudadanía, para que evidentemente redoblemos los mecanismos de seguridad que tenemos en casa y cuidemos a nuestra familia. Me escribieron lo siguiente con respecto al hombre que se sube por una residencia, por un edificio, que en 3 semanas habían recibido una serie de asaltos, que no era la primera denuncia y que la fiscal, de la cual todavía no tengo el nombre, pero que voy a tratar de conseguir, les dijo que aunque una persona entre en su propiedad, no es muy relevante que pueda ser detenido y que lo suelta. Entonces uno se pregunta, uno no está seguro ni en casa y porque es que esta gente de estos edificios se propuso, como era reiterativo, pues agarrar al delincuente, hacer la labor que la policía tiene que hacer. Y lo detuvieron y resulta que la fiscal dijo, bueno, pero es que aunque esté dentro de su casa no hay nada que hacer. No es es otro video, pero bueno, esto es una de las imágenes que también se ha viralizado. Otro comentario me llegó desde Gascue. Gracias. Otro comentario me llegó desde Gascue, me dijeron hace aproximadamente un mes, al menos 3 atracos en el mismo edificio. Se han llevado enseres, han amarrado a víctimas. No necesariamente la gente denuncia porque tiene miedo, porque desiste.
Otro comentario me llegó desde Bellavista. Hace un par de meses se metieron en 3 apartamentos de mi edificio, siendo el tercero el de mi vecina contigua. Los ladrones se treparon por las rejas de los balcones de atrás, por los hierros. En mi casa no se metieron porque tengo rejas. Al final, la Junta puso cerco eléctrico en todo el perímetro del edificio. Y la gente busca alternativas, pero la situación sigue empeorando. Uno se pregunta qué va a pasar. ¿Quién se pone o quién le pone la cascabel al gato? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un cuento aterrador. La familia de la que les hablo y que conozco personalmente me ha dicho, nos queremos ir para él, y no voy a decir la palabra porque es evidentemente grosera. Y la pregunta siguiente es, ¿pero dónde queda eso? ¿A dónde nos vamos? Porque además hay otro componente. Esa situación de terror acompaña a la gente casi de por vida. Sí. ¿Quién? El niño, para los que han preguntado, es el que mejor está, según el tratamiento de los psicólogos. El niño entendió todo lo que estaba pasando, nunca su papá lo pudo engañar. El papá intentó hacer un juego, pero el niño sabía lo que estaba pasando. Así que yo no sé qué más tiene que pasar, pero es un llamado de alerta inmediata a las autoridades. Bueno, tú dices que eso le pasó a un amigo tuyo. A mí, personal. Yo dije ayer que el hijo mío el jueves lo atracaron, le pusieron una pistola en la cabeza. Así es. Ay, Dios. Le llevan el celular, un par de pesos, la tarjeta. Pero él lo asimila bien eso ahí. Yo no veo trauma, pero no es fácil que te llamen a ti a 6:30. Te diga, papi, me atracaron. Me pusieron una pistola en la cabeza. A mí. Yo no quisiera verme en ese espejo, pero que le vaya bien. Ayer venía camino al periódico por la pista Duarte, dirección oeste-este, y vi dos tipos en la Monumental, de una motorista, viviendo, y metían la mano en un carro y se llevaron, creo que un celular, y por ahí se escaparon. Eso lo veo yo a cada rato aquí en el elevado de la Núñez, en dirección este-oeste. Ese relato de Catherine, que retrata lo que padecen muchas familias de barrios de clase media, de clase alta y de barrios populares. Exactamente, eso le pasa. Tiene que llevar al presidente de la República a atender esta situación. Presidente Abinader, no se contente con planes en ejecución ni con las teorías a su alrededor. Está bien, apoye los procesos que se están en curso. Sáquese un poco el discurso de que antes pasaba igual. Ayer le preguntaron al presidente, mientras lo iban a censar, el problema de seguridad, que mucha gente dice que van a tocar tu puerta. Y él decía que en el 2010 había más inseguridad. Sáquese ese chip, presidente, y olvídese de ya y atienda esto. Entonces yo creo, presidente, envíe un mensaje para que la gente sienta que hay preocupación en las alturas. Envíe un mensaje, no le voy a decir qué mensaje usted pueda enviar, pero realmente la percepción es que ya la ciudadanía está entregada a la buena de Dios. Entonces, atienda eso. Estamos hablando de dos relatos que nos tocan cerca a nosotros y de los últimos 3 o 4 o 5 días. Yo llamé a una autoridad amiga y me dio como el pésame cuando se le muere a alguien, como te acompaña. Ay, lo lamento mucho. Sí. Te acompaño entonces a una autoridad. Pero ¿qué puede hacer autoridad? Yo dije, no, yo no estoy pidiendo nada, yo estoy pidiendo que conten acta. sí. Claro. Que conten acta. Así es, pero que de todo lo que hemos visto con relación al tema de la criminalidad esta mañana, lo peor es que esto va como de mal en peor, porque antes era un tema que se sentía más en sectores más populares y de hecho cuando se comenzaron a implementar los planes de seguridad como Barrio Seguro y eso, usted lo veía para sectores más populares como Cristo Rey. Nunca el tema de la criminalidad había tocado sectores más exclusivos, como es el caso que ha traído hoy Catherine, que es un caso de muchísimos que ocurren. Entonces, es como de mal en peor, y te hablan de percepción. Bueno, sí, en un edificio donde viven quizás 20 familias fueron 3, pero el tema de esto es que cuando tu vecino, tú pones tu barba en remojo, cuando tú ves lo que le pasa a tu vecino, a cualquiera, y los casos están por todas partes. Entonces no es lógico que tú empieces a cuidarte, porque las experiencias negativas con relación a esto llegan. ¿Y por qué también la gente no denuncia? No necesariamente denuncia, porque no encuentra respuesta, claro. Porque no confía en la autoridad, porque le dan respuesta como la de la fiscal, que le dice que no, que eso no es una cosa del otro mundo, y porque estamos acostumbrados... en su casa, oye. Ajá, que no es una cosa del otro mundo, y porque estamos acostumbrados a ver
delincuentes que son una y otra vez y al otro día están sueltos y siempre tenemos un pretexto, nos agarramos del código que es bastante garantista, es verdad, y qué pena que no se haya aprobado por un tema que no es importante ni relevante para la mayoría de la sociedad. Pero tenemos que buscar algún tipo de solución a esto, una respuesta que no puede ser una excusa de que antes ocurría, no puede seguir siendo así. Y sí es traumatizante cuando te pasan estas cosas. Yo las he vivido, yo lo viví en el 2007. 3 personas armadas entraron en mi apartamento y yo nunca he podido olvidar eso. Eso implicó un cambio total en mi vida. Total, desde donde vivía hasta donde como vivo ahora y hasta como me cuido. Eso te deja un trauma, te traumatiza. Y más cuando tú tienes niños pequeños, personas que te acompañan en la casa, donde tú estás llamado a ser el garante de la seguridad de los tuyos. Entonces este es un tema que amerita otro enfoque. No puede ser solamente el patrullaje mixto, no puedes ir siempre lo mismo, y se va saliendo cada vez más de la mano, más de control, y ya usted no se siente seguro en ningún lugar. Delicado, muy delicado. En ningún lugar uno se siente seguro. Hay una respuesta de Chu Vázquez, Yanesi. Ajá, ¿qué dice? Bueno, no es una respuesta de Chu Vázquez, eso fue ayer. Cuando dijo Chiquel, no, en este caso, o sea, una respuesta a los casos de inseguridad. Ojalá tuviéramos una respuesta de Chu Vázquez, pero no una respuesta de Twitter, de cosas, sino una respuesta de verdad. No digo nada más de Chu por personalizarlo, por el tema de las autoridades en general, porque eso es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere es respuesta, independientemente de... ¿El horario de los atracos? No, el tema de que Chu dice que los atracos se producen más entre la 1 y 3. Mira, no es verdad. Si bien el patrullaje mixto y todas esas cosas no resuelven nada, bueno, pueden paliar, atemperar una situación, pero no resuelve. Tampoco lo resuelve el asunto este del horario de bebidas alcohólicas. No, para nada. El presidente debe atender 2 cosas, porque ellos están interesados en seguir en el poder. La inseguridad es punto 1 en la agenda. Y esto de los bares, de los restaurantes, la gente entiende que eso es coger el rábano por las hojas. Y eso tiene un componente político y es antojadizo. ¿Por qué es antojadizo? Ustedes van a ver en diciembre cómo quitan todas las restricciones a enero para que la gente goce su diciembre. Sí. Entonces, eso es al ojo por ciento. En abril, Interior y Policía y Turismo emitieron una resolución el 11 de abril extendiendo los horarios de 12, los que cerraban a las 12 lo siguieron a las 2, los que cerraban a las 2 lo siguieron a las 3. Y ahora se toman esta medida en la provincia de Santo Domingo, pero dejan el distrito y focalizado nada más a esta área territorial. La capital no es el país. La delincuencia, yo no sé la proporción, es todo el país. Entonces no me salen con medidas puntuales de este tipo. Y reitero, presidente, esto también tiene un componente político. Estamos hablando de la diversión, la gozadera, como la gente tiene derecho. Tiene derecho que son a la 1, a las 3 de la mañana. No es verdad. Entonces ponga la atención, presidente, hoy van los dueños de bares. Hay una protesta. Van a una marcha al Congreso, a Interior y Policía, creo. Ayer fueron al Congreso a pedir que interpelen a Chu. Eso de interpelar, eso es según, eso es un problema político. Están acabando con el país los políticos. Miren, pero ¿cuál es el desde junio pasado hay una solicitud de interpelación al director de la policía en la Cámara de Diputados y eso está en la Comisión de Justicia. Y no ha pasado nada. Y los PRMistas dicen no hay que interpelar. Acuérdense cuando matan al joven en el destacamento de Naco. Y dijeron que no van a interpelar. O sea que el jefe de la policía, el director de la policía, no puede darle explicación a este país. Dice que él no es bueno en el discurso, que puede ofender, pero tiene junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tiene 5 meses, va para 6. Una solicitud que el director de la policía vaya al primer poder del Estado, pero una mayoría de diputados del PRM de 16 en esa comisión dijeron que no. Y cuando lo presionaron y la opinión pública presionó, lo mandaron y que a un organismo que tiene la Cámara de Diputados, una balse vago, porque si tienen 5 meses para decir si procede o no, entrevistar, porque no es la interpelación, es que vaya a la comisión. Entonces esos vagos tienen un nombre raro, esa comisión. Están estudiando hace 5 meses y medio si procede o no que se llame al director de la policía. Entonces a Chu no lo van a llamar, porque el PRM no va a permitir esa solicitud de los dueños de bares. Tal vez vi que Surún
elevó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo diciendo que es inconstitucional, abusiva y discriminatoria esa resolución, pero tampoco eso va a prosperar para ninguna parte, porque aquí se maneja con el prisma político. Pero atención, presidente, reitero lo que le dije, no se contente con el asunto de que hay planes, de que no se contente con eso, tampoco con la teoría que hay a su alrededor. Envío mensajes, hace falta un mensaje. Mire qué casualidad, 3 casos, los 3 que estamos aquí. Exactamente. Los 3 hemos sido tocados prácticamente de manera directa por la delincuencia, y eso somos nosotros que estamos en medio de comunicación. Eso no. Y hay una fuga y principalmente a nivel de motoristas. Sí, hay un tema. Y eso está pasando en todos lados. Ojo, yo creo que y no vale la pena que haya gente aquí que, ay sí, qué casualidad que ahora digan que era un haitiano. Yo le hice, porque él me dijo, lo de menos. Él me dijo, Catherine, yo estoy seguro que era haitiano, en su relato que duró 2 horas. Eso fue uno de los elementos que él advirtió. Y cuando yo le digo, y el otro, y me dice, el otro casi no habló. Me dice, probablemente, me dijo, podía ser dominicano. Me dijo, podía ser dominicano, pero casi no habló, no lo sé. Entonces yo creo que esos son elementos que no vale la pena que se sazonen desde la acera política que a alguien le convenga. Señores, la inseguridad golpea a todos. A Rafael Paz en su casa, sí, a un ex senador en su casa, sí, al hijo de un diputado que fue asesinado acá en la capital, cosa que causó también mucha tristeza, al hijo de su vecina, a que Dios no lo quiera, a nosotros, ayer al flaco, a Kelvin, a cualquiera, señores, y esto tiene que ser tomado con seriedad. Con seriedad. Catherine, y cuando ustedes están haciendo estas reflexiones, se me ocurre pensar que este tema fue llevado a la mesa del diálogo, del diálogo de las reformas que planteó el presidente Abinader, que inició con 12. Hoy no hay algo de eso, del tema de la reforma. Pero ¿qué salió de ahí con relación a este tema, que es el que más preocupa a la gente, por encima del costo de la vida? O sea, la inflación y todo eso pasa a un segundo plano cuando usted le pregunta a la gente de manera individual cuál es su principal preocupación. Entonces, me gustaría saber, de esa mesa que se hicieron tantas alaracas y cosas del diálogo de la reforma, ¿qué salió de ahí como respuesta al tema de la inseguridad? ¿Qué tenemos con relación a eso? Señores, yo creo que esto necesita un poco más de aterrizaje, un enfoque diferente, porque es que antes era de un sector de barrio popular, pero ahora se ha generalizado, y no es que sea menos importante. No, claro Lo que estamos observando es que se expande, que se extiende, que no se controla. En lugar de mejorar, entonces empeora. Pues vamos a hacerlo con seriedad. Mira, Yanesi, a propósito de motoristas, de tapones, me escribe una amiga del área del derecho, de la justicia, de los tribunales, motivada, que nos está viendo, un saludo para ella. Dice, ayer iba con mi madre, Sarasota con Churchill, en el semáforo a las 4:30 de la tarde, un motorista le arrancó el celular a un joven que iba en una platanera. Me sentí impotente e ultrajada, el celular se le cayó y no se lo pudo llevar. Eso no fue a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche. A las 4:30, Churchill con Sarasota. Sí. Para información del Chu. Y la que yo te comenté, que también lo comenté al principio, que es el tema de las piedras hacia los vehículos. El reporte que tengo de ayer es una conocida cercana que fue igual impactada por una botella llena de piedras. Una botella la llenaron de piedras y se la lanzaron a su vehículo. Me dice, yo iba a buscar a mi hija, que tiene 3 años. Esa botella cayó en el vidrio, en donde ella, si hubiesen sido unos minutos más, hubiese estado. Pues miren, así el panorama. Yo quiero hablar de algo bueno, Nelson y Yanesi. Qué bien. Antes de la pausa, solamente nos vamos con la foto de Rafael Cadenas. Mira, el premio Cervantes ha recaído por primera vez en el poeta Rafael Cadenas, en el poeta venezolano Rafael Cadenas, 92 años, nonagenario, una vasta obra literaria. Me encanta de Rafael Cadenas el uso de los aforismos y busqué uno para ustedes y para Nelson sobre todo, que a veces le entra su vena poética. ¿Qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? Rafael Cadenas ya había obtenido el premio Reina Sofía en el año 2018
ha sido profesor de letras de la Universidad Central de Venezuela, fue miembro del Partido Comunista, se opuso al régimen de, de Marcos Pérez Jiménez en la década del 50. Se exilió, aunque él le quita mérito al tema del exilio, porque él dice, como me fui a Trinidad y eso está a 30 millas de náutica de aquí, eso no es un exilio. Pero la verdad es que tuvo que salir de Venezuela por su crítica a la dictadura. Y ha dicho recientemente, porque también es crítico con la dictadura de Maduro, y dice, lo fundamental en este momento es defender la democracia, porque está amenazada en el mundo entero. Es una tarea que los escritores deben asumir, porque sin democracia lo que hay es barbarie. Esa es mi opinión. Rafael Cadenas, eso nos ha alegrado a los venezolanos del mundo entero. Yo creo que a todos los latinoamericanos también nos debe alegrar. Bueno, el Cervantes conserva cierto prestigio todavía. Así es, así es. Porque hay otros premios que son como por encargo. No, pero el Cervantes no. Cervantes, imagínate, Octavio Paz. Y el Nobel conserva su prestigio, don Nelson, para el Nobel de la Paz. Conserva prestigio. Al Nobel le dieron a Obama el de la Paz con 14 meses nada más. Y le dieron el Nobel de la Paz. Obama terminó siendo un guerrerita de Nuevo Cuño. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Ustedes, gracias por mantenerse en sintonía. Son las 8:08 de la mañana. Tenemos el placer de presentar a continuación al doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, amigo de esta casa, desde los tiempos del COVID. Ya eso suena como viejo, pero la verdad es que eso pasó ayer. Doctor Mansur, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Con mucho gusto de volver. Bueno, el gusto es todo nuestro. Casi siempre cuando usted viene es porque no hay buenas noticias. Ahora es compleja la invitación mía normalmente aquí. Ahora es la influenza. Pero porque ahora la otra ley que la gripe es mala. Y ahora es la influenza. ¿Qué es lo que está Suena pasando? fino eso, influenza. Si tú supieras que me gustaría seguirle diciendo por el momento la gripe es mala, porque abarca los otros virus. Okay. Porque no es solamente la influenza. La influenza vino agresiva, pero hay más cosas. Entonces, para esta fecha, normalmente, todos los años, tenemos un aumento de los virus estacionarios, que son por la temperatura, por la entrada a Navidad, o sea, a una baja en la temperatura y demás. A esta fecha entra un virus en los niños que se llama el virus respiratorio sincitial, pero entra como en diciembre. Este año se activó mucho más temprano. Se adelantó. Entonces tenemos la influenza estacionaria, que es de la que nos protege la vacuna, ojo. Está la influenza epidémica, que es otra. Están los coronavirus, que no son el COVID, aparte del COVID, que sí está. Y también están los adenovirus y unos enterovirus, que están arrasando en los colegios. O sea, desde que entró octubre, yo estoy seguro que nadie ha tenido paz, que tiene niños pequeños, porque de una gripe en otra gripe, en una gripe en otra gripe. No salimos de una. ¿Usted puede medir eso en el consultorio? Bueno, el problema es que nosotros salimos, como tú dijiste, salimos de una para entrar en otra. Teníamos el brote de COVID. Luego entramos cuando entró el colegio y ahí comenzó una secuencia de gripe una tras de la otra. Entonces, sí se puede medir. O sea, hemos estado bien agresivos con pacientes sintomáticos respiratorios. Las infecciones virales de ahora están dando muy agresivas, inclusive a mí me dio bastante agresiva. De los 3 COVID que me dio a mí, esta influenza fue peor. Fue horrible. Realmente está compleja la situación ahora. Doctor, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante el efecto de estos virus? Poca gente usa mascarillas, eso ya prácticamente pasó en segundo plano. Bueno, ahora lo utilizan los delincuentes para robar en las casas, pero eso es parte de lo que estamos viendo. ¿Qué medidas se pueden tomar y qué tan grave es el asunto? Usted mencionó, esto sería una segunda pregunta, el tema de las vacunas. Se habló en algún momento de que había escasez de vacunas de influenza, que la vacuna estaba siendo utilizada por gente que venía desde Haití a vacunarse, por gente que venía de Venezuela a vacunarse. ¿Qué sabe usted de ese particular? Bueno, mira, ciertamente para esta fecha se comienzan a usar mucho las vacunas de la influenza, es algo habitual. De las que llegan al país, que la Vaxigripe es la que más se está utilizando, realmente se está siendo utilizada en masa por pacientes de alto riesgo. Bueno, que el sistema lo tiene limitado a los pacientes con riesgo, o sea, eso no se puede, usted no puede ir, tengo 22 años, no sufro de nada, ponerme la vacuna de la influenza por el PAI. Tiene que tener algún factor de riesgo, estar en alguno de los extremos de la gente que le pueda dar la influenza muy mala. Entonces, yo entiendo que se está utilizando bastante bien la vacuna por el momento. Entiendo que debe seguirse aumentando los números para que los pacientes se vacunen. El problema está en entender de qué te previene la vacuna. Porque la gente dice, yo me puse la vacuna de influenza, eso no puede ser influenza. Eso no es cierto.
O sea, la vacuna te va a proteger contra un grupo de cepas que se escogieron, que son las que epidemiológicamente estamos esperando que van a atacar violentamente para esa temporada, pero no te protege contra las epidémicas. O sea, hay una influenza H3 durísima. Hay otras influencias B que dan muchísimos síntomas gastrointestinales que no son las epidémicas. Entonces, que tú tengas defensa contra esas 4 peligrosas no significa que te va a defender contra las otras. Entonces, si me preguntan a mí, ¿es recomendable vacunarse? Claro, la vacuna de la influenza es muy útil. ¿Puede fallar? Sí, claro, puede fallar. Porque hemos tenido historia en años anteriores, me parece que 2013, 2014, se cogieron unas cepas que no fueron las que dieron esas navidades y la efectividad de la vacuna fue menor ese año. Entonces, va pasando con eso porque es algo estadístico que se calcula. Que el hecho de que usted se ponga la vacuna no significa que no le va a dar gripe. El hecho de que tenga síntomas que parezcan influenza no significa que tenga influenza, porque casi todos los virus gripales dan síntomas parecidos. Ahora, de que a usted le vaya a ir mal, no necesariamente. Entonces, el manejo siempre es sintomático. No todos los antivirales funcionan. Realmente, el único que tiene un tratamiento más o menos dirigido, que sí ahora mismo hay que tenerlo muy en cuenta, es la influenza per se, que se utiliza oseltamivir. Entonces, los otros es manejo sintomático. Todos los otros son manejos sintomáticos. Entonces, lo que hay es que, uno, las medidas clásicas de defensa, higiene de manos, intentar de evitar contacto directo con alguien que esté tosiendo. Si usted está tosiendo, intentar de cubrirse, mirar para otro lado, si es posible use mascarilla, voy a decirlo así, si es posible. Y si usted tiene síntomas, no se exponga para que lo esté regando. Realmente, si ustedes se fijan en las historias que todos compartimos desde octubre, cada quien dice, no, en el colegio hay 5 que detectaron con influenza, hay 8 que detectaron con influenza, a fulano le detectaron un adenovirus, al otro le detectaron un entero, y no hemos salido de esa esfera. Entonces, se supone que esta mecha debe apagarse ya para diciembre, o sea, pasado diciembre debemos tener un bajón de casos. Pero ojalá que no nos agarre algo diferente, porque realmente cogemos uno para entrar en el otro. Doctor, conozco varios casos de personas, amigos, cercanos, que tienen sus niños recién nacidos de un mes hasta menos afectados con esta... ¿Es normal? ¿Cómo las estadísticas que se manejan? ¿Y cuál sería el manejo que se le daría a los más pequeñitos de la casa para estos casos? Mira, el tema con los niños es importante porque la causa más frecuente a nivel mundial de infecciones respiratorias del bajo tracto respiratorio en niños menores de 1 año es el virus respiratorio sincitial. Pero que a él nosotros lo estamos esperando en diciembre, normalmente, entonces él se subió. Ciertamente en estas últimas semanas ha habido un aumento importante de casos de niños pequeños, menos de 1 año, menos de 5, con manifestaciones gripales, tos perruna, muchísimas cosas. El manejo básicamente es sintomático, identificar si es el virus o es otra cosa. Porque el problema es, yo asumo, no es lo mismo que yo confirmo. Entonces siempre yo les recomiendo a papá que tenga niños con síntomas, no se descuide. Porque todo está muy bien hasta que ya la gripe tiene 7 días, no se le ha quitado la fiebre, comienzan los problemas, hay que ingresarlo, se le afectó una articulación, se le afectó el corazón, se le afectó un riñón. Entonces, yo le exhorto a todo el que tenga sintomatología respiratoria con su niño pequeñito, que lo lleve a su pediatra a la brevedad posible, para que nos evitemos un respiratorio sincitial severo, una influenza severa, una de esas sintomatologías que quizá pudiéramos arrepentirnos que permitimos que corriera. Vamos a seguir con los síntomas. Para yo saber, eso es la influenza, eso es tal, el gripe. Es difícil. Es difícil. Pero saquemos un poquito así los bebés, una persona, un adolescente, los síntomas. ¿Qué aviso que le da? Esa es la influenza. Yo estoy vacunado contra la influenza. Te van a decir en la casa, tú estás vacunado. Esa respuesta te la dicen siempre que tú llegas con síntomas gripales a la clínica. No, eso no es influenza, doctor. Porque yo estoy vacunado. Pero vamos a hablar algo de los síntomas. Entonces, el problema de todos estos virus es que comparten síntomas sistémicos y cosas muy generales. Todos te dan fiebre en un grado en otro, te pueden dar dificultad para respirar en un grado en el otro, malestar general, esa es primordial porque se sienten mal, pero una característica interesante es que casi todos estos virus entraron por la nariz, entonces casi siempre tienen síntomas de vía aérea alta, o terminan en el otorrino o terminan en el neumólogo, ahora está más de moda ya el neumólogo primero. Entonces, es un tema básicamente de coriza, o sea, secreciones a nivel nasal, molestia, congestión, sinusitis, secreciones que bajan de ahí, y mientras eso sigue, se agrega la tos. Claro. Por eso te digo, es muy difícil tú separar. A ese tiene influenza, a ese tiene rinovirus, a ese tiene adenovirus. ¿Cómo lo hace, doctor? Hay que hacer pruebas obligatoriamente. Panel. O sea, lo que pasa es lo siguiente, tú comienzas de lo más probable a lo menos probable. Entonces, estamos entrando en una época en la cual tenemos un gran número de pacientes con influenza. Entonces, tú comienzas a antígeno de influenza que es mucho más económico que el panel respiratorio. Si hay una prueba útil para identificar todos estos virus, es algo que se llama panel respiratorio FilmArray,
pero el costo de esa prueba, que no está cubierta por la mayoría de las aseguradoras, es muy alto. Entonces tú tienes que tirar patada voladora, primero con un antígeno que es un poco más económico. Si estás sospechando COVID, tirarle la prueba de COVID, porque actualmente todavía tenemos unos cuantos casos de COVID, unos que se pueden poner malos, otros que no. Y de ahí para adelante, por sospecha, tú comienzas a indicar. Si tienes la posibilidad de darle con un panel respiratorio del inicio, fuego, te da con un panel respiratorio. Pero es un tema que lo limita mucho el poder adquisitivo. Entonces, de ahí para adelante, eso tú lo sabes en 2 horas. O sea, el panel respiratorio te sale en 2 horas. Ah, ok, tiene influenza. Ah, ok, tiene adenovirus. Hay personas que te suben... ¿Puedo hacer una pregunta que puede resultar impropia? ¿Por qué ese panel no está cubierto por los seguros? ¿Por qué no ese poseo panel... esa respuesta. Esa respuesta no la poseo todavía. Ajá. Porque ese panel puede ser un antes y un después, incluso para la vida de un individuo. Es correcto. Es una prueba bastante útil. E inclusive no solamente hay respiratorio, hay un panel de neumonía que utilizamos ya cuando tenemos afección estructural pulmonar para identificar virus, bacterias y demás. Entonces es algo que también te permite un tamizaje bueno de los gérmenes que puede estar afectando a ese paciente y elegir tratamiento temprano. Usted no tiene la respuesta, pero el costo más o menos usted sabe. Sí, es una prueba que anda rodando, dependiendo cómo usted la haga. El panel respiratorio con el COVID cuesta 17 mil pesos fácilmente. Sí, pero hay una pregunta allí. ¿Cuánto puede gastar una persona, por ejemplo, en medicamentos, que si cubre el seguro, en lo que determina qué tipo de padecimiento si eliges tiene? un tratamiento sintomático básico con antiinflamatorio, esteroide, antialérgico y demás hierbas aromáticas, fácilmente un paciente puede gastar el 70% de ese precio. Por eso. Antes de tú confirmar cuál es el virus. O sea, quizás es más fácil, es un camino más sencillo, la gente no se pasa 2 o 3 semanas sin contar lo que eso significa para temas laborales. Eso también es importante, porque actualmente es muy complejo explicarle a una compañía, yo te lo voy a sacar porque yo creo que él tiene influenza. Porque el tema del periodo de tiempo, 5 días, 6 días, 7 días, ¿cuánto es el periodo de tiempo que tú le vas a dar de licencia de que comenzaron los síntomas? Entonces muchas veces te llaman para preguntarte, ¿pero es lo que tiene gripe? Claro. Doctor, en caso de que la persona no se atienda y no esté vacunada con este tema de la influenza, ¿qué es lo más grave que le puede ocurrir? O sea, ¿cómo tratarlo? La pregunta de lo más grave en ese caso es que se puede morir. Pero no parece alto el número. Pero, por ejemplo, voy a coger un caso reciente. Un paciente sin factores de riesgo de 39 años que le dio una influenza, no se detectó de una vez, y arriba de eso se le montó una bacteria que se llama Staphylococcus aureus y él perdió el pulmón derecho. En menos de una semana. Perdió el pulmón derecho, no tiene pulmón derecho funcional. Entonces... Doctor, hay que caerle arriba. Uno diría, bueno, que esto no pasa. Pasa. Puede pasar. Doctor, vamos a conectar con nuestro compañero D'Angelo Reed. Está en el Centro Sanitario de Santo Domingo. Está también revisando la afluencia de personas que visitan ese centro de salud buscando vacunas contra la influenza. D'Angelo, adelante. Estás en vivo. Adelante, compañero. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Hoy me encuentro en el centro de vacunación de Santo Domingo para conocer la situación con el tema de la influenza y cómo eso ha estado incidiendo en los niños, en la población más vulnerable ante este virus de la influenza, donde decenas de padres continúan llegando aquí para vacunar a sus hijos. Mira, ¿tú tienes que vacunar? Sí. ¿Por el tema de la influenza? No. ¿Y vacunación normal? Sí. ¿Pero cómo sigue? No, gracias a Dios no. Bueno, vamos a ver por aquí, como ustedes saben es un centro de vacunación donde se le aplican todas las vacunas a los infantes de acuerdo a los requeridos. Hola, ¿cómo está, joven? Hola. Ay, Dios. ¿Trajo su niño a vacunar aquí? Está adentro. Ah, está adentro, ok. ¿Tiene que ver con influenza? Está bien, muchas gracias. La situación no es tan grave como pensábamos. El flujo de personas aquí, de niños con influenza, no es tan serio como pensábamos, pero vamos a ver, estas personas pueden ser adultos que estén buscando vacunación con el tema de la influenza y todo eso. Saludos, mi amigo, ¿está buscando aquí vacunación por influenza? No.
Vamos a ver qué dice la gente. Hola, buenos días, joven. Bien. ¿Está buscando vacunación con el tema de la influenza? Yes, claro que sí. ¿Para prevención o porque ya lo ha contagiado? Para prevención, ¿Y qué edad tú tienes? 19. Está bien, muchas gracias. Señora, ¿cómo está usted? Bien. ¿Está buscando vacunación con el tema de influenza? No. ¿Y usted, señorita? ¿Para sus hijos influenza? No. Muy bien. Estamos aquí haciendo un tanteo para ver cómo está la situación. Como ven, personas jóvenes también, aunque muy pocos, muy escasamente, han asistido a este centro para la vacunación como medida de prevención también por el virus de la influenza, que en esta época del año pues se incrementa considerablemente. Vamos a esperar cuáles son los resultados y qué dice Salud Pública sobre el incremento de los casos o si ha habido una disminución de acuerdo a la asistencia en los distintos centros de vacunación donde asiste la gente con sus hijos para vacunarse, inocularse y de esta manera pues protegerse en contra del virus de la influenza. Por mi parte es toda la información que tengo por el momento, así yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ángel. Bueno, seguimos acá conversando con el doctor Emil Jorge Mansur. Doctor, hablemos de consecuencias del COVID-19. Quizás ya con el tiempo ustedes han podido advertir esos padecimientos que se han mantenido, lo que llaman el long COVID o el COVID largo. Si eso está influyendo de alguna manera, o si ustedes creen desde el punto de vista científico o hay elementos para decir que estos nuevos virus están dando de la manera que están dando por la influencia del COVID. ¿Es eso posible? Yo te diría que es multifactorial la respuesta. Primero, duramos un tiempo en aislamiento importante con mucho uso de mascarilla y obviamente durante ese periodo hubo una disminución concomitante de virus. O sea, tú durabas, una gente que te hacía 8 gripes, 6 gripes, ahora te hacía 2 gripes. Perfecto. Eso hizo que nosotros no tuviéramos la misma defensa ahora que la que teníamos previo al COVID. Bien. Ciertamente muchos pacientes te dicen que luego del COVID yo no he vuelto a ser el mismo, que me da dificultad, que tengo tos, que todas las gripes que pasan me acaban conmigo. Lo que pasa es lo siguiente, puede haber ocurrido daños estructurales o daños funcionales, que no es lo mismo, o sea, que los bronquios no funcionen bien o que el pulmón haya quedado con problemas y eso te haga más susceptible a que te den infecciones. Entonces, dicho todo esto, creo que sí hay un factor que tiene que ver con el COVID. Todavía no podemos medir exactamente, claro, pero cuando tú tengas una consulta y te llegan 5 influencias y de las 5 influencias, 3 que le dio COVID, quizás te dicen que se sienten peor, entonces tú por ahí vas cogiendo. Yo entiendo que tuvo que ver con el aislamiento, tuvo que ver con las infecciones previas y también el COVID mismo causó sus estragos y activó enfermedades previas. Hay pacientes asmáticos que que antes no hacían crisis, le dio COVID y ahora hacen crisis todos los días, que hay que ponerle tratamiento fijo. Entonces, por ahí va la cosa. Doctor, pero ahora que usted habla del COVID y desapareció, ¿cómo va? ¿Hay casos? ¿Usted está recibiendo pacientes? Casos. No son tantos casos, pero hay casos. ¿Y la gravedad? Es variable. Tenemos pacientes, lo que sí sabemos es que los actuales que estamos teniendo que ingresar son pacientes de mucha edad. Estamos hablando más de 70 años, más de 80, con comorbilidades, o hipertensos, diabéticos, o sea, siempre vienen en esa compañía. Y como hay una cantidad muy disminuida de camas disponibles ahora mismo en centros privados, ahora es parecido al estrés del inicio, que cuando te dicen que tú tienes COVID no encuentras dónde te van a ingresar. Porque de verdad que no encuentran dónde te van a ingresar. Claro, porque se han desarmado las unidades por obvias razones. O sea, tú no puedes tener una unidad abierta con un personal X para recibir un paciente quizá pasado mañana. Exacto. Entonces es algo que se veía venir, pero eso le agrega a un grupo pequeñito quizá no tan pequeño, pero pequeño, menor que antes, de pacientes que van a pasar trabajo en una noche buscando una cama. Pero la OMS se niega a que deje de ser pandemia el COVID. Es que no ha terminado. No ha terminado, pero entonces nosotros no sabemos cuándo va a mutar otra vez. Nosotros estamos en pandemia aquí. Debieran ser centros, unidades, una que 2 especializadas, que el Estado las subvencione, pero que las subvencione. Entiendo que seguramente en el sistema de salud pública, actualmente no tengo la información actualizada, deben quedar algunos lugares determinados para COVID todavía.
los cuales se llenan fácil, porque si hay 10 o 20 camas disponibles y hay 20 pacientes, automáticamente se van a llenar. Claro. Pero vamos a teorizar un chin sobre pandemia y endemia. No, porque los chinos cierran con un caso. No, todavía están haciendo eso, ¿cómo anda el COVID? En China. Yo entiendo que el COVID todavía actual, por lo menos aquí, está en cifras manejables. Porque la verdad hay que decirla, o sea, no son grandes los pacientes afectados, pero también si usted no está haciendo prueba de COVID, obviamente no los va a detectar. Y la mayoría de los pacientes con COVID de por sí cruzan como una gripe normal. Entonces, si usted le dio previamente el COVID, posiblemente la segunda vez quizá, y si está vacunado le dé suavecito, una gripe fácil. Entonces, es complejo hacer esa elucubración. Y el aparataje se ha desmontado porque todavía está vigente la resolución que a los 7 días tú te vas por tu cuenta y a los 7 días tú te reintegras. Sí, que no tienes que estar haciendo... No tienes que volver otra vez. Solamente después de eso viene un problemita que te mandan un documento a ti al médico que nunca viste al paciente para llenarle la certificación de la TCS. Sí. La viña del Señor, eso es muy común. Doctor, en cuanto a vacunación COVID, en República Dominicana veo hoy en la prensa que se señala, nosotros íbamos a tener al ministro de Salud esta semana, pero no fue posible. El asunto con el tema del censo se complicó. Pero bueno, probablemente está venga la bregando semana con que cólera. viene. El país dispone de 7 millones de vacunas contra el COVID-19. Dice que hay 281 puestos de vacunación y lo reveló el propio ministro de Salud Pública. Por ejemplo, Nelson y yo, no sé, Janet, si tenemos 3 dosis de vacunas COVID. Ajá. Pero en algún momento se hablaba... Yo tengo 4. 4 ¿Tú tienes 4? 4, mi vida. Okay. Bueno, yo tengo 3. En algún momento se decía, no, hay que ponerse la cuarta si usted es población en riesgo, los que no, eso va a ser una vez al año. No ha quedado claro. Parece que se descuidó el proceso de seguimiento informativo del tema vacunación COVID, ¿o no? Yo entiendo que quizás estamos un poquito flojos de información actualmente. Porque de por sí el COVID tuvo una forma irregular de informarnos a nosotros, los prestadores de salud, de cómo íbamos a actuar en ciertas cosas. O sea, la información venía al revés. O sea, tú tirabas prensa, tú te enterabas, después te informaban a ti. Bien. Realmente no sé actualmente en qué están en ese puesto, porque tengo entendido que están operativos todavía la parte de COVID, porque dan mucho seguimiento cuando aparece un caso o 2 casos. Entonces, el tema de saber por dónde va, si se va a implementar o continuar lo de la 4ª dosis, 5ª dosis a nivel salud pública, no te puedo responder esa pregunta porque... Pero ¿cuál es la recomendación científica? El problema es que actualmente se están estudiando ya con el tiempo que tenemos de los pacientes vacunados una serie de cosas, de efectos secundarios, de cuál es la mejor vacuna, y hay varias vacunas multivalentes que van a tener más de una cepa que están siendo procesadas para salir. Entonces le han bajado un poco como a la potencia pública de las otras vacunas, intentando de esperar esa vacuna. Por ahí rodó un fake news que quizás usted nos pueda orientar un poco. ¿Cuál de ellos? Con relación al tema de las vacunas, que se dijo que la vacuna no era efectiva. No, las vacunas fueron efectivas. O sea, esa parte no está en duda. El problema está en que para la gente, el hecho de que tú te vacunabas y te daba, tú esperabas que no te iba a dar. No necesariamente significa eso. Claro, ahora, eso se habló hay mucha hasta el gente viva ahora mismo que le dio COVID fuerte, que sus manejos fueron sintomáticos, que se salvaron porque probablemente tenían la vacuna. Y eso se midió. Hay un estudio inclusive local de eso, que se realizó creo que en OIM. Entonces, ciertamente tú tienes un grupo de pacientes que por la cantidad de gente con síntomas leves, tú vas a entender que esto o no existe, o no existió, o había un tema económico involucrado. Entonces, existió, existe, y también es posible que haya un tema involucrado económicamente en esta situación. O sea, las 3 cosas son ciertas. Doctor, y usted habló hace un momentito que se están haciendo los estudios sobre los efectos secundarios. ¿Ya tienen algunos resultados de eso que se puedan dar a conocer, que por lo menos de manera preliminar para conocer sobre el tema de la vacuna? Todas las vacunas de una forma u otra salió con un efecto que supuestamente en un 0.1 o un 1% aparece. Que si la Pfizer da miocarditis, que si la AstraZeneca, que fue la primera que nos pusimos nosotros, que si la tromboembolismo. O sea, todas tienen algo que salió. Ahora, la cantidad de personas inoculadas sin problemas versus 1, 2 o 3 pacientes a nivel de millones comparado, realmente es poco. Entonces, todo en medicina se basa en data. Entonces, perfecto, suena feo, pero tú inoculaste y salvaste de COVID a 10 millones de personas, pero 3 tuvieron efectos secundarios, eso puede ser que sea una cifra aceptable, porque nada en medicina es 100%. Ya. Y estamos hablando, a diferencia de épocas pasadas, nos agarró a nosotros generando conocimiento nuevo. Porque todo el que iba antes de la pandemia, ¿cómo se trata esta enfermedad? Eso está escrito en un libro.
pero no había libro de esto. El COVID Pero doctor, ahí sí. se escucharon algunas versiones sobre el impacto de la vacuna en el tema de las mujeres, que le podía generar una variación en el periodo menstrual. ¿Eso llegó a confirmarse científicamente? Por el momento no. Por el momento no. Por el momento no. O sea, en la data que yo tengo, que he revisado, sí lo están estudiando. Pero se está estudiando ese tema, lo están ¿verdad? estudiando, pero la data todavía no es conclusa. Y hay que ser muy juicioso con la data. Y te cojo el ejemplo más famoso del COVID, el tocilizumab. Salió un estudio, lo comenzamos a usar aquí, luego de que se hicieron un estudio pequeñito, ¡pam!, funcionó. Salió un estudio de la misma casa que lo produce diciendo que no servía para eso. Se continuó utilizando a pesar de eso y luego salió un estudio que sí. Doctor, finalmente sus recomendaciones para población infantil, para población adulta. Usted ha dicho eso de los colegios, 5 niños que todos enfermos. El otro día yo fui al del mío y era todo con los mocos afuera. Y yo dije, ok, aquí va a haber problemas en 3, 4 días. Y así fue. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes están haciendo? Bueno, son las más básicas. Fomentar lavado de manos. Intentar de enseñarles a cómo toser, a cómo exponerse, no tener tanto contacto de forma no higiénica. De la misma forma, si es un paciente en riesgo asmático, ha tenido crisis, valorar la vacunación de la influenza, intentar de mantener una buena hidratación, buena nutrición y en su defecto, si presenta síntomas, de una vez llevarlo a un especialista que le pueda asesorar. Y sopa y té caliente también. Todo lo que son los tratamientos de la abuela de una forma u otra no son malos. Ya. Ellos no te matan, ellos ayudan y eso realmente ayuda a bajar mucha flema. Todo lo caliente de una forma u otra baja secreciones. Ya. Eso no está mal. Y a mí me encanta la sopa cuando está mala. Exactamente. Doctor, vacunarse cuando se está en medio de un proceso gripal. Dice la evidencia que se puede. Se puede. Pero el problema es el siguiente, también hay que trabajarle la mente a la gente. Entonces, tú tienes un problema respiratorio actualmente y te pusiste la vacuna y te fue mal, tú le vas a echar la culpa a la vacuna. Ya. Entonces, yo soy de los que separo esos periodos para que después no creemos más pánico, no creemos más gente desinformando. Okay. Que eso tenemos mucho y vimos mucho. Sí, o sea que la gente dice, me puse la vacuna y me fue peor. Horrible. O te pusiste la vacuna y me dio gripe después. Sí. Una última recomendación. Yo estoy vacunado contra la influenza. Me imagino que por edad, yo fui, me vacunaron. Le toca. Vi una jovencita ahí de 19 años, no sé si estaba buscando una vacuna. ¿Ustedes recetan, se consiguen? ¿Qué orientación hay en el rango de edad? Cuando se cogen los extremos de la vida y los pacientes que son de alto riesgo, personal de salud, personas que trabajan en universidades, que si trabajan en casas de ancianos, entre otros. Ahora, hay pacientes que tienen especiales factores de riesgo, por ejemplo, embarazo, enfermedades comórbidas, que si tienen cáncer, que si le dio neumonía previamente, que como médico tú le das una prescripción porque tú entiendes que ese paciente tiene un riesgo y a ese sí se la dan. O sea, es un tema que hay que elegir porque tú no tienes suficiente vacuna para todas las personas en República Dominicana. Eso no lo tiene nadie. Entonces, tú tienes que escoger cuáles son las poblaciones en riesgo que más impacto pudieran causarte. No es lo mismo una influenza en un paciente de 20 años sin antecedentes que una influenza en un paciente de 94 años con hipertensión, diabetes y un antecedente de cáncer. O sea, uno de los dos le va a ir mal. Entonces, posiblemente al que pudiera irle peor, tú le pones la vacuna. Ya. Pues gracias al doctor Emil Jorge Mansur por habernos acompañado durante esta mañana, despejando dudas sobre nuestra salud en estos días de múltiples virus. Él mencionó por lo menos 5, todos los que terminan en virus, excepto la influenza, que aquí yo estaba viendo que hay una que es como mala, que se llama H3N2V. N2V. La tenemos aquí. La tenemos también, que es potencialmente mortal. Sale en el panel respiratorio, es una derivada de cerdo. Ajá. Y hizo un pico el año pasado en Nueva York y aquí esa es la que se ha detectado dando duro. Bueno, el panel es eso que no cubre la aseguradora. Es un hisopado parecido a la PCR, como se hace. Pero que cuesta 17,000 canoas. Si tiene la COVID puesta junta, o sea, porque se puede hacer en la misma prueba, una PCR de COVID en el mismo sistema son como 17. Si no, son como 12 o 13, 11, algo como así. quiera, pero yo creo que haciendo sus cálculos financieros, las aseguradoras pueden perfectamente darse cuenta que la medicación, como dice el doctor Mansur, tirando flecha, porque no hay otra, tirando por aquí y por allá, termina costando mucho más. Así que a mí esos cálculos no me dan a ustedes, señores, de las aseguradoras financieras, pues. Vámonos a la pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN, son las 8:41 de la mañana y precisamente en este instante vamos a recibir a nuestro editor tecnológico, Juan Medina,
que hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo que está en la agenda de todos, el ciberbullying. Bienvenido, hola. Muchísimas gracias. Buenos días. El que más sabe de eso, porque cuando presentamos a Fran Camilo, el que más sabe de eso. A Diego Sosa, el que más sabe, de eso. Lo que pasa es que CDN tiene las personas más preparadas de la televisión. Probablemente. Bueno, te espera, por eso te estáis sentado, señor director, ¿verdad? Mire. No quiero dispersar del tema, pero... Adelante. Bien, muy elegante. Buen día, equipo. De verdad que sí, miren. Este tema se trae a colación porque, de hecho, los otros días estuve viendo las plataformas tecnológicas de CDN y veo un post en Instagram de un jovencito que publicó un arma de fuego y una lista de personas a las cuales se la iba a ver. Entonces, él reaccionó de esa manera porque estaba siendo acosado, según estuve leyendo en unos medios. Señores, el acoso es algo real que sucede todos los días, en la presencialidad y en la virtualidad. Pero en la virtualidad la gente cree que por ser redes sociales, que por ser páginas de internet, etcétera, es un relajo, es un juego. Pero no es un juego. Eso deja estragos y deja rastros. Y en el 99% de los casos, como estuvimos hablando con Fran fuera de cámara, se traspola o se traslada a la presencialidad. Cualquier tipo de acoso que se hace en los medios electrónicos viene a este mundo material y crea daño. Por eso trajimos este tema el día de hoy, ciberacoso. ¿Qué es? ¿Cómo prevenirlo y cómo detenerlo? Si tienen alguna pregunta, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD, que les podemos dar la mano en lo que necesiten. Entonces, para poder entender algunas cosas, hay que comprender lo que es el ciberacoso en sí. El ciberacoso es un tipo de intimidación por medio de las tecnologías digitales, dígase, las plataformas de internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Mensajes de texto, ¿verdad? Porque la gente cree que es solamente por Instagram o Facebook. También mensajes de texto o llamadas telefónicas. Puede ocurrir en las redes sociales, estas plataformas de mensajería, en los videojuegos, señores. Cuando los jóvenes se conectan a jugar, puede existir el tipo de acoso. Y en la mayoría de los teléfonos móviles. Es un tipo de comportamiento repetitivo, o sea, que un día yo comienzo a relajar con el querido director, le diga, señor director, y esa media con esa sombrillita que usted tiene, tan chula, pero yo no me la pongo, eso es un relajo. Pero si yo lo vivo haciendo de manera repetitiva y constante, ahí se convierte en un tipo de acoso. Si lo hago por los medios electrónicos, es ciberacoso. Pero ¿qué es lo que se busca con este tipo de comportamiento repetitivo? Bueno, atemorizar, hacer enfadar o humillar a esa o a ese grupo de personas a las cuales se está atacando. Bien, por ejemplo, si usted agarra y difunde mentiras o publica fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, eso es acoso y está violentando ciertas normativas que vamos a dejárselas más para el final. Ojo, no necesariamente tiene que ser un adulto para recibir un tipo de sanción. Si usted es un adolescente, dígase de 13 años para adelante, puede caer preso por estar acosando a las personas porque crea ciertas situaciones. He tenido casos en los tribunales de que adolescentes en colegios de estos finos creen que pueden hacer lo que se le venga en gana en las redes sociales, publicando cosas, alterando videos, fotografías, pero no es así. Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de esa persona a través de cuentas falsas. ¿Cuánta gente usted conoce que crea cuentas falsas para brechar, para stalkear, para atacar, para crear problemas? Eso también se transforma en un tipo de acoso. El acoso cara a cara y el ciberacoso van de la mano, señores. Eso que ustedes ven en las redes sociales que se publica de que los muchachitos molestando a otro en un colegio, es porque se creó un contenido en el colegio y posteriormente cuando se propaga en los medios electrónicos se pierde el control de ese contenido y crea una bola de nieve que posteriormente detona en lo que hablamos al inicio. Una persona que se enfada, una persona que quiere atacar a los demás o simplemente una persona que se encierra en sí mismo y se le crean distintos problemas. Si usted lo están acosando en línea, tiene que entender cuál es la diferencia entre la broma y el acoso. Utilizamos al señor director para que la gente pueda entender, ¿verdad? Todos nosotros, los amigos, nuestra gente que nosotros tenemos cierto afecto, bromeamos entre nosotros, pero hay una pequeña línea delgada que hay que definir.
Si usted se siente herido o atacado a través de los medios electrónicos, dígaselo a la persona. Si a usted le hacen un comentario que no le es de su agrado, respóndaselo en privado o borre ese comentario. Señores, en las plataformas de redes sociales nosotros tenemos vida pública, todos los que estamos acá. Y estoy seguro que no es ni una ni las dos veces que Catherine, por ejemplo, ha tenido que bloquear a una persona o borrar un mensaje. Yo tengo esta semana 2 personas bloqueadas por algo simple. Hay un caballero que vivía diciéndome, yo te sigo a ti porque tú hablas de tecnología, pero a veces tú subes fotos o cosas de tu familia, yo no estoy viéndote para ser modelo. Si usted no quiere verme para ser modelo, déjeme de seguir. Así de simple. No somos una pepita de oro que le agradamos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es lo mejor soltar ese tipo de cosas. ¿Qué consecuencias tiene el ciberacoso en los medios digitales, en todas estas plataformas? Lo primero, mentalmente. La persona cuando es atacada en estos medios se siente preocupado, avergonzado. A veces hasta estúpidos se sienten ciertas personas. Yo he visto algunos comentarios sobre mí en alguna plataforma. Gente desautorizándome. Hablo de mí porque es la situación que puedo comentar. Desautorizándome cuando hago un comentario. Muchas personas solamente viven con el deseo de atacar a otros, sin la necesidad de ellos invertir en su desarrollo personal para poder entrar en un diálogo. Solamente para atacar, exactamente, para atacar. Se los digo para que ustedes entiendan de que si está siendo víctima de ciberacoso, no se sienta mal, eso nos toca a todo un poquito, bien, pero usted tiene que estar preparado mentalmente. Emocionalmente puede afectarlo. Pero aquí hay gente ciberacosadora que todo el mundo conoce, yo no sé qué esperan para bloquearle la cuenta. Hay gente que vive de eso, que yo digo, no trabajan. No, se dedican a eso, Catherine, se dedican a eso, pero es simple. Si nosotros, que son de las recomendaciones para el final, reportamos esas cuentas de que se encargan de acosar, de atacar, de comentar de manera negativa, las pueden bloquear. No nos vamos a cansar siempre de reportarlo. Físicamente, señores, estos ataques en las redes sociales animan a personas a seguir el jueguito y posteriormente vienen los ataques físicos. En uno de los casos que tuvimos en los tribunales con menores de edad, vimos que estos ataques en las redes sociales eran en TikTok. Una niña de 9 años fue y le dio un palo a un adolescente porque simplemente una de las chamaquitas que ella seguía en las redes sociales decía que había que entrarle a palo. Ese acoso se traspola a la presencialidad. Dígame. Una precisión. Hay, por ejemplo, la gente que, especialmente en el Twitter, que hace muchas críticas y eso, cuando tú recibes una respuesta como descalificándote, que no argumenta, ¿eso también es ciberacoso? Lo que sucede es que tiene que existir una conducta repetitiva, porque si usted está comentando, estamos de acuerdo... Eso es parte del ejercicio, pero... Exacto, hay que estar de acuerdo, no estar de acuerdo en todas las cosas. Claro. Usted y yo podemos conversar y no quedar de acuerdo en una situación, pero si se torna en una constante, repetitiva actitud de molestar, de atacar, de desautorizarla, y lo hago por todos medios, sí se transforma en un ciberacoso que puede ser sancionado por la ley 53-07 y el Código Penal de República Dominicana. Consejo, que el querido director me está haciendo señas que lo diga. Lo primero, no tenga miedo de bloquear a nadie. Bloquéelo, sáquelo, no lo deje publicar sus cosas en las redes sociales. Elija bien el contenido que usted comparte, porque si usted sube algo que posteriormente puede ser utilizado para molestarlo, después usted no puede sentirse mal. Si yo subo algo en traje de baño ahora mismo y me dicen, ¿y esa ñoña? Yo no puedo sentirme mal. Ignore los comentarios de los haters. Y si tiene cualquier otra pregunta o recomendación, síganos a todos nosotros en las redes sociales de CDN 37, que estaremos prestos para servirle. Y Juan Medina RD, si tiene alguna pregunta o alguna recomendación. Bien. La parte legal vamos a dejarla porque yo no conozco y usted domina ese tema. No hay jurisprudencia. Se ha creado jurisprudencia porque hay algunas situaciones de que menores de edad se han vuelto en grupos de atacantes a niños en las redes sociales y han sido sometidos, como por ejemplo hay una damita por ahí que no puede tener acceso a las redes sociales hasta que cumpla la mayoría de edad. Ay, Dios santo. Muy bien, Juan Medina, gracias. Estoy buscando un diputado que quiero bloquear para que tú mismo, lo bloquees. No, te lo voy a dar ahora. Demasiadas sandeces. Pero escribir sandeces no es acoso. Pero escribir sandeces en el muro del señor director. No, pero yo no sé por qué me sale a mí. Yo no sigo a ese hombre. No, déjalo tranquilo. Pues suéltelo. Bueno, gracias, Juan Medina. No es verdad, lo voy a bloquear.